Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y hablar de la palabra de nuestro buen Señor. Y qué mejor hoy poder conversar acerca de algunas palabras propias de nuestro Señor Jesucristo y tratar de interpretar lo que Él también nos da, la forma como se comunica con nosotros, que es fantástico, ¿verdad? Si algo creo yo de nosotros debemos de aprender de nuestro Señor es esa capacidad maravillosa de saberse comunicar, de pintar grandes cuadros, de pintar con una habilidad increíble, con un pincel verbal, darnos a nosotros imágenes, lecciones, reflexiones también, y no necesariamente darnos todo encapsulado, sino que hacernos vivir a través de su lenguaje la riqueza también de su enseñanza. Y hoy el pasaje es un pasaje sumamente elocuente porque está también dentro del sermón más grande que nuestro Señor Jesucristo pudo expresar. Si usted lo ve en Mateo, a diferencia de Marcos, en Mateo nuestro Señor Jesucristo se expande de formas maravillosas. La base de Mateo, la estructura de Mateo son 5 grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo. En cambio usted ve a Marcos y Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo sirviendo, tras bambalinas si usted quiere, casi con una actitud así de cansancio, de agotamiento, pero sirviendo. Por eso es que en Marcos Jesucristo no aparece de maneras elocuentes, en cambio sí lo hace en Mateo. Y su primer sermón sobre el reino de los cielos es un sermón enorme, enorme, ¿verdad? Hoy nosotros nos hemos acostumbrado, tal vez por los afanes y los trajines de la vida, a sermones de 30, 40 minutos. Y por favor, como me dijeron un chiste en una ocasión a un pastor que lo invitaron, ¿y de cuánto quiere que predique en su iglesia? Pues mire, hermano, usted puede predicar la primera hora. A partir de la 1:05 todos nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Entonces predique lo que usted quiera. Y me recuerdo cómo San Pablo tenía una habilidad muy especial de predicar sermones solo de 12 horas, ¿verdad? Nada más, 12 horas. A las 6 de la tarde comenzaba, a las 12, ¿verdad? A las 12, se me salió el quesalteco, a las 12 se da un acontecimiento fuera de lo común. Un niñito que se sube en un muro, se cae, se desnuca y se muere. San Pablo dice, bueno, hay que cafetearlo, ¿verdad? Y entonces interrumpe 5 minutos, pero de repente se recuerda, bueno, mejor oremos por él. Lo resucita con el poder del Espíritu Santo y termina predicando a las 6 de la mañana del día siguiente. Un sermón de 6 horas, una interrupción de 5 o 10 minutos y otro sermón de 6 horas para darle continuidad. Así era como predicaba nuestro Señor Pablo, ese hombre que nos enseña tanto acerca de las bondades del ministerio. Los grandes predicadores de la Reforma Protestante, como por ejemplo Zwinglio era un músico, sin embargo se preocupaba tanto por la palabra que Zwinglio decía: solo hay que tener 5 puntos en el culto: una oración inicial, una lectura de la palabra, las ofrendas, el sermón y una oración final. Zwinglio, pero tú eres músico, y la alabanza. Es que predicaba cerca de 6 horas promedio su sermón. Y así era Calvino, y así era también Lutero. Y ahora nosotros encontramos un sermón extenso, pero también intenso. Un sermón enorme, pero también apasionado, que nuestro Señor Jesucristo nos está deleitando aquí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Y cuáles son las imágenes que nos va a presentar? ¿Cuáles son las 2 imágenes que aparecen allí en la resuma de su boletín? 2 grandes imágenes. Una imagen que representa decisiones y otra imagen que representa estilo de vida. Las 2 imágenes que hoy nosotros vamos a ver, voy a comenzar por la segunda, que está plasmada en el capítulo 7, verso 13 y 14 del Evangelio de Mateo. Allí está el estilo de vida.
pero también vamos a aludir a las decisiones para llegar a ese estilo de vida. Dice el texto, la palabra de nuestro buen Señor: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La puerta, en el contexto bíblico, principalmente en un lugar en donde Jesús se está desenvolviendo, era básicamente la decisión que se tomaba. En Jerusalén o en Belén o en Galilea, las puertas eran sinónimo también de decisiones. Las puertas eran aquellas por donde las personas podían acceder o no necesariamente para llegar a un lugar específico o trascendental. Cuando Jesucristo habla de la puerta acá, la puerta estrecha, se está refiriendo básicamente a las puertas que fueron diseñadas para que pocas personas pudieran entrar en ellas. Había una cantidad de puertas en Jerusalén o en Belén o en Galilea que tenían similitudes. Las puertas de casa eran puertas que tenían aproximadamente en el tiempo de Jesús 1,75 m de altura, y esas puertas tenían más o menos 1,50 m de anchura. Esas eran las típicas puertas de Jerusalén, de Galilea, de Belén, donde nuestro Señor Jesucristo vivía. Pero para entrar a los graneros, las puertas eran mucho más angostas y mucho más bajitas, algo así como para que entraran quesaltecos, ¿verdad? Así, chiquitas, angostas. Y la razón era tratar de evitar por todos los medios el saqueo, porque mucha de esa cultura vivía de una economía del despojo. Recuérdense que las ciudades-estado habían formado grandes murallas. ¿Por qué? Porque era una cultura que vivía mucho del despojo, no solo de los impuestos. ¿Se recuerdan de Olafo? Olafo hacía la guerra no porque le cayera mal un rey o un príncipe, sino que la cultura de Olafo era del despojo. Y todavía en el tiempo de Jesús, las ciudades eran amuralladas para defenderse, pero también porque parte de la economía de ese entonces era despojar granos, vino, incluso mujeres. ¿Por qué? Se llevaban mujeres porque producían guerreros, producían valientes, producían mano de obra. Y entonces las puertas de los graneros normalmente eran puertas más estrechas. Y Jesucristo, sabiendo eso, conociendo la cultura urbana cuando va a Jerusalén, pero también la cultura rural, comienza a pensar que las puertas pequeñas son las más difíciles de accesar. Son las más difíciles hasta cierto punto porque resguardan bienes, resguardan sustento. Y entonces él comienza a decir que tus decisiones puedan ser tomadas tomando como modelo las puertas más angostas, pero tomar una decisión es parte de la vida, pero no el todo de la vida. Nosotros tomamos decisiones con quién nos casamos, tomamos decisiones de la profesión que optamos, tomamos decisiones incluso si adoramos o no adoramos. Tomamos toda la vida, es una continua forma de tomar decisiones. Pero no solamente basta tomar decisiones, no solo basta llegar a la universidad e inscribirse. Hay necesidad de un estilo de vida, un cambio de vida. ¿No se ha percatado usted? Y yo creo que sí, lo hemos hecho, incluso padres de familia, que las personas que salen de un colegio y de repente entran a la San Carlos se desestabilizan. Porque la disciplina de un colegio, lo riguroso de un colegio, la supervisión de las tareas de un colegio, y de repente el estudiante en la San Carlos, con toda la libertad de entregar o no entregar tareas, de entrar o no entrar a los cursos, y muchos estudiantes que entran a la universidad se desestabilizan.
se desestabilizan. Es que en la vida no solamente basta tomar la decisión de entrar a la universidad. A partir de allí se cambia el estilo de vida. A partir de allí ya no solamente basta entrar por la puerta de la universidad, sino que cambiar el ambiente que uno mismo lleva, tomar nuevos derroteros, nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas sensaciones incluso, y por supuesto nuevos estilos de vida. Y es lo que Jesucristo nos está planteando aquí. Tomar la decisión de entrar por la puerta angosta como cristianos no basta. Hay que comenzar a adquirir un estilo de vida, y a eso se refiere el camino precisamente. A eso se refiere el camino. Vale la pena abrir la puerta, pero comenzar a tener un estilo de vida diferente. Y ese es el contexto de Mateo 5, 6 y 7. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado es básicamente, concretamente, cómo debemos de vivir quienes somos cristianos para la gloria del Señor. Miren, hermanos, yo soy parte de una generación en donde se preocuparon mucho por nuestro vestir, que se preocuparon por el estilo de pelo que pudiéramos tener, por el tipo de aretes que las hermanas podían tener, pero se preocupaban hasta cierto punto, muy poco, de un corazón que le sirviera al Señor. Y muchos de nosotros nos cansamos totalmente de que nos quisieran normar hasta cómo nos peinábamos. Pero se les olvidó en ciertos momentos, en esa fe, a tener un corazón, una vida que le agradara a Dios más que una vestimenta. Hermanos, realmente. Habían personas que se preocupaban más por la forma como iban vestidas a preocuparse, por ejemplo, cuánto nos amáramos en el Señor. Se preocuparon más por las apariencias y lo que el Señor nos está planteando. No, señores, ustedes en este mundo deben de ser sal. No, señores, ustedes en este mundo deben ser la luz. Ámense, demuéstrense ese amor de tal manera que se evidencie en su rostro, pero también en la comunidad de creyentes que puedan tener. ¿Sabe? Hasta el mundo se admiraba, y eso se evidencia en el libro de los Hechos. Los observaban y decían: mirad cuánto se aman, mirad cuánto se aman, miren, observen cómo se evidencia cuánto se aman. Me encanta Hechos 2, 42 al 47, me encanta ese pasaje porque habla acerca de la sintonía, cómo hay una armonía rítmica en la forma como la comunidad de fe podía vivir. Número 1, dice la palabra, vivían alrededor de la enseñanza de los apóstoles y se gozaban viviendo, estudiando y escudriñando la palabra de nuestro buen Señor. No les aburría, por el contrario, gozaban el estudiar la palabra de Dios. Número 2, aunque lo diga en desorden, despeinadas las ideas. Número 2, se preocupaban por el bienestar los unos de los otros. No se aferraban a sus bienes totalmente, sino que prevalecía el bien común, prevalecía de alguna manera aquel criterio en donde si yo estoy bien, espero con todo mi corazón y lucharé porque tú también estés bien. Ese principio es un principio de gozo, de alegría. También se preocupaban por un culto que bendijera el nombre de nuestro buen Señor, en donde las personas se esforzaran alabando, glorificando, y se ejemplifica con la cena, con la comunión de nuestro buen Señor. Dice que allí partían el pan. Hay otro elemento también que me encanta. Esas personas, aparte de servirse, aparte de escudriñar las escrituras, aparte de buscar, por ejemplo, un culto agradable al Señor, hacían algo sumamente especial. Mantenían una comunión, una coinonía preciosa, una comunión que honraba la presencia de Dios. Allí se sentía libertad y también se sentía el Espíritu del Señor. Y sabe, haciendo esas 4 cosas, coinonía, liturgia, servicio o diaconía y educación cristiana o didáctica,
entonces dice el verso 47, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Eso quiere decir que hay muchas cosas más que atraen a aquellas personas que no tienen a Cristo, ni tienen fe, ni tienen esperanza. Haciendo estas 4 cosas, entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ese es el estilo de vida que plantea el Señor. Pero hay una frase que me cautiva. Hay una frase allí en Hechos 2:42 al 44 que me emociona, que me embarga. Y es una frase fabulosa. Es un estado de ánimo. Mire, yo le digo a mis hijos, tienen clavos, ríanse mis hijos. Están enojados, mire, de repente una sonrisa y se les va a quitar. Pero hay una frase allí cautivadora. Esas personas lo hacían con sencillez de corazón y con alegría. Esas personas vivían adorando a Dios, no empurruñados, no personas amargadas, no personas viviendo una religión tóxica de esas que abruman. Si a las próximas generaciones nosotros les heredamos religiones tóxicas, las perderemos, las perderemos. Nuestra fe es una fe que vibra, una fe que fluye, una fe que se transmite, que se contagia, y entonces la gente dice, de eso quiero vivir yo. Cuando el Señor dice, entren por la puerta angosta, pero sepan también que la vida cristiana es una vida de un camino angosto, en donde posiblemente sea difícil y complicado. ¿Sabe por qué? Porque es fácil odiar, realmente es fácil odiar. Es fácil ser peleonero, por ejemplo. Es fácil ser mal vecino. Es fácil, por ejemplo, ser mal trabajador. Pero lo difícil es lo que nos demanda el Señor. Ámense a pesar de sus diferencias. Esto es complicado. Es sumamente complicado. A veces yo mismo me paro frente al espejo y digo, ¿cómo me aguantan las personas si a veces ni yo mismo me aguanto? Y siempre he pensado que quien le ama es aquella persona que acepta sus defectos. Porque si nosotros vivimos solamente aceptando las cualidades de los demás, ¿y eso qué tiene de raro, de importancia o incluso de difícil? Nada. Si no fueran cualidades, imagínense ustedes, no sería difícil de poderlos aceptar. ¿Sabe qué es lo difícil en una comunión de creyentes? Aceptarnos incluso con nuestros defectos. Y a pesar de eso, amarnos intensamente. La fe cristiana demanda, por supuesto. Imagínense ustedes, caminar por el camino angosto implica morirse. Muéranse a ustedes mismos, murámonos a nosotros mismos. Hagamos como Juan el Bautista, es necesario que el Señor mengüe, eso es lo que dicen las iglesias. Eso es lo que dicen algunos cristianos. Es necesario que se opaque la imagen de Cristo. Eso es lo que están diciendo algunas personas. ¿Sabe por qué? Porque sus figuras están siendo exaltadas. Y el verso dice, como decía mi abuela, a la disconversa decía mi abuela. No decía a la inversa, a la disconversa decía la abuela. Lo que dice el texto es, no señores, para que Cristo crezca es necesario que yo mengüe. Cada día, en cada culto y en cada casa de creyentes, tenemos que tener la actitud de Jesucristo, que optó por el camino más angosto. Se puso una toalla en el cinto y comenzó a lavarle los pies a aquellos que llamó como sus discípulos. Eso es lo difícil. Estar en la cabeza no es fácil, claro que no, pero es mucho más difícil hincarse y comenzarle a lavar los pies a aquellas personas a las cuales el Señor nos ha puesto a servir. Eso es lo difícil. Lo difícil es servir. Lo difícil es conseguir, por ejemplo, que la fama no me abrume, que el éxito no me abrume. Lo difícil realmente es mantener la gloria a nuestro Señor y la prioridad de nuestro Señor. Eso sí es difícil, y ese es el camino angosto que el Señor nos dice a nosotros que debemos de seguir. Cuando posiblemente la gente se está ensimismando, toma inmediatamente la vista y encuentra un niño, lo toma, lo pone al frente y dice, ¿quiere usted ser grande? Sea como este niño.
y nos manda a recapacitar y a repensar nuestra fe, que no fuimos llamados para ser grandes, sino para adorar al grande de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, postrados delante de Él, alguien quiere entrar por esta puerta, antes de agarrar el picaporte, póngase a pensar que después de esa puerta habrá un camino angosto, pero a ese camino angosto el Señor nos dice: estaré con ustedes, estaré con ustedes. ¿Qué sentirían los caminantes de Emaús? ¿Qué sentirían? Y lo que describe el texto puede ser medianamente ilustrativo. Creo yo que es una sensación, una experiencia sumamente difícil de analizar y de saber experimentar, pero esas personas lo pudieron hacer. De repente sentían que su corazón ardía, sentían que su corazón palpitaba. Yo creo que habían tomado salbutamol o algo así, porque tenían hasta cierta taquicardia que en algún momento les hizo experimentar la gracia del resucitado. Pero ellos decían: con razón, el corazón nos palpitaba, porque el caminante de Emaús estaba con ellos en el camino. Ya decía yo que algo extraordinario estaba pasando. Y mis amados hermanos, el camino angosto, difícil posiblemente de transitar, también es una invitación a caminar con ese caminante de Emaús, que nos haga vibrar y palpitar el corazón, que nos sea difícil tal vez la vida, pero la bendición de contar con Él. ¿Se ha dado cuenta que hoy la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad de resultados rápidos? Títulos fáciles, licenciaturas de 1 año, miren qué buena opción, en 1 año y me licencio. Doctorados Mickey Mouse marca Patito, dinero fácil. Mira, ¿cómo va a ser posible que yo, todo un bachiller, comience a ganar solo 5,000 quetzales que me ofrecen? Y muchas veces las opciones del mundo son dinero fácil, estudios fáciles, matrimonios express y divorcios express también. Situaciones que no nos cuesta y que de repente podemos optar a vidas mucho más fáciles que las pobres experiencias que nuestros padres pudieron tener. Pero el Señor nos dice a nosotros que lo fácil no necesariamente es garantía de éxito. Muchas veces esa facilidad que se brindan son temporalidades sin sentido y a la postre podrán resultar frustrantes en el camino. Nosotros encontramos en una ocasión, trabajando en la universidad, personas que venían con nosotros y nos decían: mire, pero es que cuando me dieron este título me dijeron que yo me podía inscribir aquí en la universidad. Bachillerato sin el reconocimiento del Ministerio de Educación. Y hubo un tiempo en donde colegios aún de prestigio no estaban reconocidos por el Ministerio de Educación de Guatemala. Y cuando las secretarias bilingües de algunos de esos colegios o los bachilleres de algunos de esos colegios presentaban sus títulos, no tenían ninguna validez. Y entonces lo que retrospectivamente podían hacer era: ¿por qué me inscribí en ese colegio? ¿Por qué me inscribí en ese colegio? Hermanos, profesiones que los colegios profesionales en este momento están discutiendo si los colegian o no los colegian. ¿Por qué? Porque eran carreras marca Patito, con universidades marca Patito. Hoy nos damos cuenta nosotros el fracaso de esas personas por buscar caminos fáciles. Y lo mismo puede ser el cristianismo cuando uno piensa acerca de la vida. Personas que han entrado con la opción de estar en la puerta angosta, pero se arrepienten en el momento de presentarse ante el camino angosto. Señor,
Muchas veces tenemos que interceder delante de ti por aquellas personas que han tomado la decisión y entonces acompañarlas en ese camino, así como tú nos has acompañado, porque difícil puede ser en algún momento la vida cristiana. Y lo digo con toda sobriedad y por supuesto con el respeto que yo les debo a ustedes, pero la vida de matrimonio es difícil, hermanos. Es difícil. Claro que es difícil. Es difícil. Hay que reconocer que nos cuesta. Hay que preparar a los jóvenes y a las señoritas, porque la vida matrimonial es difícil en algún momento, compleja. Hay que aprender a enfrentarse a las situaciones adversas de la vida, pero para ello se requiere gallardía también. Para ello se requiere madurez. Para ello se requiere también un conocimiento de tal manera que no lleguemos ingenuos a tomar cualquiera que sean las decisiones de la vida. Y eso es lo que nos presenta a nosotros también el cristianismo. Nos dice, señores, esto no es fácil, pero Dios está con nosotros. Esto es un poquito demandante, porque así es la fe y así es nuestra herencia cristiana, pero Dios está con nosotros. Entren por ese camino. Comiencen a transitarlo, pero verán ustedes que el logro será mayúsculo y la bendición será enorme, porque es lo que nos garantiza nuestro buen Señor. Un camino ancho que puede conducir a la perdición, pero un camino angosto con las vicisitudes de la vida, pero también nos enseña a ser héroes en la fe y héroes que van acompañados de aquel que venció en la cruz del Calvario todo obstáculo, todo problema, toda situación adversa, y entonces miraremos hacia atrás y diremos, grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. 3 cosas quisiera yo mencionar para finalizar en este sentido. Por supuesto que la imagen de una puerta angosta y la imagen de un camino angosto y difícil no tienen parangón con la corona de vida que nos depara. No tienen parangón, no tiene un sinónimo, no tiene una comparación, no tiene un símil, no tiene una equivalencia. ¿Por qué? Porque grande es precisamente el regalo de Dios de la vida eterna y de su compañía con nosotros. Eso es algo bonito, algo especial. Yo soy muy dado a sentirme hasta cierto punto como, ay, pobrecitos mis muchachitos, ¿verdad? Porque se están acostando a las 2 o 3 de la mañana de hacer tareas y hay que levantarse a las 6 de la misma mañana posiblemente, ¿verdad? Y yo durmiendo plácidamente, pero con el sentimiento de culpa, ¿verdad? Sin embargo, yo digo, bueno, al fin de cuentas, esta etapa formativa les ayudará para que sean buenos profesionales. También cuando veo de repente al jovencito y su novia y tener algunos problemas, yo digo, ¿y para qué intervenir? Por supuesto, pero muchas veces aún los problemas le enseñan a nosotros en la vida cómo llevar las relaciones y que éstas tengan sentido, y también, además de eso, una pócima de madurez para que sean largas y duraderas. Eso es parte de la vida. Es parte de la vida y es parte de la formación en ese segundo aspecto. Yo creo que el Señor nos dice, miren, no amen este mundo. Las cosas de este mundo son difíciles, son complicadas. Amen mejor la esperanza de estar completamente en el Señor. Y número 3, que yo creo que es algo de lo que sí se preocupa el Señor. Algo de lo que sí quiere el Señor es que nuestro corazón esté completa, total y absolutamente volcado, postrado delante de Él, para que la vida que nosotros vivamos en el nombre del Señor, la vivamos con gozo, alegría y con sencillez de corazón. Yo creo que eso es parte de la bondad que puede tener también la vida de nosotros como cristianos, y la invitación del Señor a entrar por esa puerta angosta, caminar, transitar por ese camino angosto, pero recibir, tener la certeza y la completa seguridad de que el Dios que nos acompaña también nos dirá a nosotros en el momento cumbre de nuestra vida, bien, buen siervo y fiel. En lo poquito,
me fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y entonces seguiremos cantando y alabando su bendito nombre para la gloria de Él. Que el Señor esté con ustedes, que Él esté en una forma integral en sus vidas y en sus corazones, y pueda ser el Señor el garante de que todo lo que hagamos lo hagamos para su nombre, pero que nos gocemos en la alegría y en la dicha que da su presencia. A pesar de que el camino sea angosto, la presencia de Dios es inmensa, sublime y especial. Que ese sea el Dios que les bendiga y les ayude en todas las decisiones que ustedes puedan tomar. La puerta es la decisión, pero el estilo de vida es ese camino que somos invitados por el Señor. Es un gozo poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.